Vamos a continuar con nuestra serie que empezamos en el libro de Génesis y vamos a ir, hoy nos toca Génesis capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo 5 y la primera parte del capítulo 6 hasta el versículo 8, ¿sí? Hoy nos toca esta sección, Génesis 5 del 5:1, del 6 al 6:8. Dice así la palabra de Dios: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años, y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós, y tuvo otros hijos e hijas. Y el total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enós vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. Y el total de los días de Cainán fue 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. Y el total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec, y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas, y el total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal.
Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Oramos una vez más? Señor, yo quiero pedirte que en esta mañana tu palabra nos ayude a poder ver con claridad y a poder descansar en tu asombrosa gracia, Señor. Solamente tu gracia asombrosa, tu gracia en Jesucristo, tu gracia por medio del Evangelio puede sobreabundar en un mundo de tanta maldad, Señor. Tu gracia es lo que necesitan aquellos que no te conocen y tu gracia es lo que necesitamos aquellos que somos de Cristo cada día, Señor. Te pedimos que tu palabra nos convenza en esta mañana de tu gran amor por nosotros, Señor, de tu asombrosa gracia dispuesta, Señor, para recibir a todo aquel que cree en Jesús. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo estoy seguro de que ahora sí que los voy a agarrar. Ahora sí que los voy a atrapar. Yo sé que la mayoría de los que están acá alguna vez ha comenzado algún plan de lectura de toda la Biblia, ¿cierto? De una manera u otra, a veces cuesta terminarlo, a veces cuesta sostenerlo, pero todos hemos comenzado. ¿Quién de nosotros no se ha salteado alguna genealogía leyendo la Biblia? ¿Quién de nosotros? Estoy seguro que todos los que estamos acá, que hemos intentado leer la Biblia, hemos visto un capítulo como Génesis capítulo 5 y saltamos. Hicimos el salto en garrocha. Bueno, pero Génesis 5, mis hermanos, Génesis 5 está en la Biblia. Génesis 5 fue inspirado por el Espíritu Santo con un propósito. ¿Bien? Y quiero que hoy comencemos la historia que nos propone Moisés en Génesis 5 y 6, ¿bien? Considerando esta genealogía, ¿bien? Y a mí me gustaría, no sé si ustedes se acuerdan, la primera vez que empezamos a hablar de Génesis, yo les dije que una de las metas que tenía con esta serie en el libro de Génesis era que podamos ser motivados a leer la Biblia, a leerla toda, a poder entender, a tratar de ver la historia de toda la Biblia, ¿bien? Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos cuando nosotros queremos leer la Biblia y aparece un pasaje como una genealogía o un pasaje difícil, ¿sí?, que también nos vamos a encontrar ahora con algún pasaje medio difícil, lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, pero ¿para qué el autor puso este texto acá? ¿Bien? A veces no sale, a veces sale muy fácil esa respuesta, pero a veces no sale tan fácil. Y esa es la primera pregunta que yo quiero que tratemos de responder. ¿Para qué Moisés escribió la genealogía del capítulo 5? ¿Bien? Ustedes habrán notado que cuando leímos el capítulo 5 eran nombres muy difíciles algunos, ¿sí? Tuve que practicar para leer Mahalaleel sin trabarme, pero muchos nombres repetitivos. ¿Se dieron cuenta que era como un versito que se repetía? Y había veces muy poquitas que salteaba el versito y nos ampliaba algo más. ¿Bien? Bueno, nos vamos a preguntar eso. Moisés, ¿para qué escribiste el capítulo 5? ¿Sí? Porque si descubrimos para qué Moisés escribió el capítulo 5, vamos a describir para qué el Espíritu Santo dejó ese capítulo ahí. ¿Bien? Y este capítulo comienza diciendo que este es el libro de las generaciones de Adán. Yo les mencioné hace algunas semanas que cada vez que en Génesis leemos la frase este es el libro de las generaciones de, significa que Moisés está empezando una nueva sección. Así como nosotros hoy, cuando leemos un libro, sabemos que empieza una nueva sección porque hay una hoja que dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en Génesis no aparece eso. Moisés no escribió así. Moisés cada vez que empezó una nueva sección escribió, este es el libro de las generaciones de, y ahí empezó.
Y en el capítulo 2, versículo 4, tuvimos la primera sección, el libro de las generaciones de los cielos y de la tierra. Y ahora empieza la segunda, el libro de las generaciones de Adán, ¿sí? Estas palabras dan inicio a esta segunda sección que es más cortita que la anterior y que abarca hasta el capítulo 6, versículo 8. En el 9, van a ver si lo tienen ahí frente, 6:9 aparece otra vez esta frase y tenemos, este es el libro de las generaciones de Noé. Ya aparece otra sección. Pero cuando empieza Moisés a contarnos el libro de la familia de Adán, él lo que hace es escribirnos el árbol genealógico de Adán. Este árbol genealógico, en la Biblia, los árboles genealógicos se llaman genealogías, ¿sí? Nosotros leímos una la semana pasada, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 4, los hijos de Caín. Caín tuvo hijo Enoc y bla, 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 y ¿se acuerdan? Y Lamec, y su canción y todo lo demás, ¿bien? Ahí estaban los descendientes de Caín. ¿Los hijos de quién? No solo de Caín, los hijos de la serpiente, dijimos, ¿no? Así como el Señor había dicho que a partir del día en que nuestros primeros padres pecaran, iba a haber una batalla, enemistad entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Y nosotros vimos ahí que el Señor Moisés dejó en Génesis 4 esa línea de Caín que iba creciendo en violencia, en pecado, en orgullo, ¿no es cierto? Y eran los hijos de la serpiente. Ahora en el capítulo 5 también tenemos a los descendientes de Adán, pero no por la línea de Caín, sino por la línea de su hermano menor, por la línea de Set. ¿Bien? Esa es la genealogía que acabamos de leer. Y Set ya apareció al final del capítulo 4. Si tiene su Biblia enfrente y lee el último versículo del capítulo 4, los últimos 2 versículos nos dicen que el Señor le dio a Eva concibió y dio a luz otro hijo, y Eva le puso por nombre Set diciendo que el Señor me ha dado otro hijo. Y dijimos que esa palabrita hijo significa simiente. Y dijimos que Eva dijo eso porque se acordó de la promesa y dijo: el Señor va a cumplir su promesa. Él va a traer a la simiente que va a vencer a la serpiente. Él la va a traer, Él la va a traer. Y ella cuando tuvo a Set se acordó de esa promesa. ¿Bien? Y los hijos de Set, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos fueron los que empezaron a invocar el nombre del Señor. Ellos empezaron a clamar al Señor recordando la promesa que Él había hecho. Los hijos de Set, a diferencia de los hijos de Caín, se aferraron a la promesa de que un día vendría alguien que vencería a la serpiente. ¿Sí? A esa vieja promesa. ¿Sí? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú la herirás en el talón, pero ella te va a herir en la cabeza. La victoria definitiva sobre la serpiente, ¿bien? Y ahora nosotros comenzamos el capítulo 5 justamente con la familia de Set. Así empieza el capítulo 5, ¿bien? Esta línea de Set, ¿sí? Desde Set hasta Noé, 10 generaciones. Si ustedes las cuentan, son 10 generaciones, desde Adán, hasta Noé, siguiendo la línea de Set. Y esta familia es una familia que está esperando la promesa. Eso ya quedó claro en el capítulo 4. Ellos comenzaron a invocar el nombre del Señor. Ellos están esperando que venga el vencedor, que venga el que iba a vencer a la serpiente, el que iba a llevarnos de regreso al Edén. Esta familia es la que está esperando esto. Y nosotros en esta genealogía, ¿sí?, vemos algunas señales de que esta familia mantuvo esa esperanza a lo largo del tiempo, ¿sí? 3 señales, déjenme mencionarles rápidamente. Primero, nosotros vemos cómo es que se repite que en toda esta familia, todos ellos tuvieron muchos hijos e hijas. ¿Vieron? Se repite una y otra vez el versito: tuvo hijos, vivió tantos años después que tuvo a su primer hijo y tuvo muchos hijos e hijas. ¿Sí? Si se repite algo, tenemos que prestarle atención. Tenemos que prestarle atención. ¿Bien? ¿Qué significa? ¿Por qué Moisés quiso repetir eso? Bien, justamente porque esa descripción de que tuvieron muchos hijos e hijas evoca la bendición que Dios le dio a nuestros primeros padres cuando todavía estaban en el Edén. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva,
Él les dio un mandamiento junto con una bendición, ¿sí? Multiplíquense y llenen la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. En otras palabras, tengan muchos hijos e hijas. ¿Qué fue lo que hizo la familia de Set? Tuvo muchos hijos e hijas. O sea, obedecieron el mandamiento del Señor. ¿Bien? Obedecieron y recibieron la bendición del Señor de tener muchos hijos e hijas, ser una familia fructífera. ¿Bien? Entonces esa es la primera pista que tenemos nosotros de que la familia de Set fue una familia que estaba esperando en la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron el mandamiento del Señor. La segunda pista que nosotros tenemos la vemos cuando leemos esa breve historia de Enoc. ¿Bien? Esa breve historia de Enoc. Enoc fue el séptimo descendiente desde Adán. ¿Bien? Y dice Moisés que Enoc, después de que tuvo a su primer hijo, caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Bien? Esa frase también es muy particular porque esa frase, en el idioma original en que fue escrito el Génesis, en el hebreo, es la misma frase que se utiliza en Génesis capítulo 3, cuando se dice que el Señor se paseaba por el huerto. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor se paseaba por el huerto y llamó a Adán. Bueno, esa frase, se paseaba por el huerto, Moisés está evocando esa frase, ¿sí? La misma, para decir que Enoc caminó con Dios. Acá hay una cuestión de comunión. Evidentemente, Moisés nos está diciendo que Enoc se dispuso a tener tanta comunión con Dios como le fuera posible, a tratar de recuperar esa comunión que habían tenido en el huerto del Edén. ¿Sí? No son casuales las palabras. Enoc caminó con Dios, intentó caminar con Dios tanto como lo era posible a él, como un hombre ya pecador, imitando la comunión que tuvieron sus primeros padres con Dios. Ese es el segundo indicio que nos parece decir que esta familia de Set mantuvo esa esperanza en la promesa, ¿no es cierto? Ya la séptima generación todavía había un hombre en esa generación que quería caminar con Dios. Y la tercera señal la tenemos en el papá de Noé, Lamec. Este Lamec no es el mismo Lamec de la semana pasada, de Génesis 4. Ese era un hombre malvado y soberbio que había matado a un hombre y había hecho una canción para contarle a sus esposas que él había matado a un hombre. Este Lamec no era ese Lamec, ¿sí? No era ese Lamec. Fíjense que cuando nace su hijo, Noé, Lamec dice que le pone por nombre Noé diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Sí? De nuevo, ¿qué está evocando Lamec con sus palabras? Lamec también está viendo al huerto del Edén. Cuando nuestros primeros padres pecan, el Señor, una de las cosas que hace, le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí? Con el sudor de tu frente ganarás el pan cada día. Espinos y cardos te producirá y labrarás el campo hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Maldijo la tierra y nos condenó a nosotros, los seres humanos, a tener que esforzarnos y trabajar duramente y no siempre recibir la recompensa de nuestro trabajo. ¿Qué dijo Lamec cuando nació Noé? ¿Será este el que nos va a dar descanso? ¿Será este el que va a vencer a la serpiente, va a deshacer todo lo que la serpiente hizo acá en medio nuestro y nos va a dar descanso del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que fue maldecida por el Señor? ¿Será este? ¿Se dan cuenta cómo Lamec, con sus palabras, mantuvo esa esperanza? Mantuvo esa esperanza, ¿sí? Lo que es evidente cuando nosotros leemos esta genealogía es que esta familia, esta línea de hijos de Set, a diferencia de la familia de Caín, creció y se desarrolló bajo la firme convicción de que Dios iba a cumplir su promesa y que iba a traer un Salvador. Así creció así se desarrolló la línea de los hijos de Set. ¿Bien? O sea, en otras palabras, la semana pasada terminamos diciendo: la familia de la serpiente está acá en medio nuestro. ¿Sí? Viendo a Caín, a Lamec. Hoy leemos esta historia familiar y podemos decir: bueno, el Señor trajo a la familia de la mujer también está acá. ¿Sí? El Salvador va a venir.
la promesa se va a cumplir. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros leemos este árbol genealógico, hay una frase muy cortita que también se repite. Yo la conté, se repite 8 veces. 8 veces. ¿Cómo es más o menos el versito que se repite? Vivió fulano tantos y tantos años y fue padre de tal. Después que nació tal, fulano vivió otros tantos años, ¿no es cierto? Tuvo otros hijos e hijas y murió. Y murió. Es llamativo en este texto cuando nosotros leemos las edades de estas personas, cuántos años vivieron, ¿sí? Vivieron una cantidad que a nosotros nos resultaría impensada vivir, ¿no es cierto? Sin embargo, el día llegó en que cada uno de ellos, sin importar cuántos años habían vivido, volvió a la tierra de la cual fue tomado, ¿sí? Mis hermanos, nosotros no habíamos sido creados para morir. No habíamos sido creados para morir. Dios nos creó para tener acceso al árbol de la vida, para vivir con Él para siempre. Para eso Dios nos creó, ¿sí? Pero nosotros comimos del árbol que se nos había prohibido. Y Dios que había dicho, el día, escuchen, Dios había dicho, el día que coman de ese árbol, ciertamente van a morir. Y Dios tuvo misericordia, Dios tuvo gracia con nuestros primeros padres. El día que ellos comieron de ese árbol no murieron. Al contrario, tuvieron muchos hijos e hijas. Ellos vivieron para ver el sol nuevamente. Si Dios hubiera querido terminar ese día con la raza humana, hubiera sido justo, hubiera sido adecuado. Si todos los ángeles hubieran adorado a Dios por haber ejecutado su justicia, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión de nuestros primeros padres. Dios permitió que ellos vieran el sol un día más. Dios permitió que ellos criaran hijos. Dios les permitió ver a sus nietos, bisnietos, tataranietos. Dios les permitió ver a nuestros primeros padres, a muchísimo de su familia. Mucha cantidad. ¿Sí? Pero ellos habían pecado. Ellos habían desobedecido. Ellos habían comido del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y la sentencia por el pecado era la muerte. Y la muerte llegó. Y la muerte llegó. ¿Cuánto tardó? 930, 940, 969, el que más tardó, pero llegó. Pero llegó. Y desde Adán, hermanos, hasta hoy, todos nosotros llevamos el mismo derrotero y vamos al mismo lugar. Llevamos sobre nosotros una sentencia de que sabemos de que tarde o temprano, no importa la edad que tengamos hoy, tarde o temprano vamos a volver al polvo del cual fuimos tomados. Una sentencia que nos debe recordar que nosotros somos una maldición para esta creación. Dios puso esa sentencia sobre la humanidad porque a causa de nuestro pecado los seres humanos nos hemos convertido en una maldición para esta creación. Maldita es la tierra por nuestra causa. Por nuestra causa. ¿Sí? El hecho de que Moisés repita una y otra vez que incluso en esta familia que tenía puesta su esperanza en la promesa, incluso en esta familia estaba la sentencia. Estaba la sentencia. ¿Sí? Ellos también cargaron con el castigo de la maldad. Porque el justo pago que nosotros recibimos a causa de la maldad, mis hermanos, es la muerte. Eso es lo que enseña la Biblia. La razón por la que morimos, por la que todos morimos, es porque todos somos culpables, porque todos somos pecadores. ¿Sí? Y así es como llegamos a Noé. ¿Sí? Noé queda ahí, ¿ven? De Noé no se nos completa el versito. Se nos dice que Noé vivió 500 años, tuvo a sus 3 hijos y ahí queda. Se ve que algo va a pasar con Noé, algo va a pasar con Noé. ¿Bien? Pero antes de eso, hay algo que tenemos que cuidarnos de un pensamiento. Tenemos que cuidarnos de un pensamiento. ¿Cómo es que esta familia, la familia de Set, se mantuvo a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ¿sí?, esperando en la promesa?
nosotros somos inclinados a pensar, ¿sí?, de que, o podemos correr el peligro de pensar, mejor dicho, de que, bueno, esta familia hizo todo bien, esta familia obedeció a Dios, que esta familia fue más santa que el resto, que esta familia fue más obediente y que por eso ellos mantuvieron la promesa y que por eso, bueno, después lo que la mayoría de nosotros sabemos, a Noé se le permitió entrar al arca. Ya vamos a llegar ahí la semana que viene. ¿Bien? Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos y la pregunta que es el corazón de esta sección es ¿cómo sobrevivió esta familia confiando en la promesa de Dios? ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo fue que a lo largo de los años esta familia se mantuvo confiada en la promesa? ¿Cómo llegamos a Noé y tenemos en Noé a un hombre justo, a un hombre que confiaba, esperaba en la promesa del Salvador? ¿Cómo llegamos? ¿Sí? ¿Cómo llegamos? Esa es la pregunta. ¿Bien? E inmediatamente Moisés, inmediatamente después de contarnos acerca de esta familia, Moisés quiere corregir la idea de que fue por la propia virtud de esta familia. No fue por la propia virtud de esta familia. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros? Porque ahora vamos a empezar a ver. ¿Vieron que dice que esta familia tuvo muchos hijos e hijas? Bueno, ¿qué pasó con todos estos muchos hijos e hijas? ¿Qué hicieron ellos cuando llenaron el mundo? Bien, y eso es lo que nosotros vemos inmediatamente cuando empieza el capítulo 6. Moisés nos empieza a contar qué pasó con toda esta familia, ¿sí? ¿Qué pasó con la humanidad a medida que nosotros íbamos poblando la tierra? Bien, y lo primero que nos cuenta Moisés es que el capítulo 6 es que sucedió algo en la familia humana. Bien, un cierto grupo a quien Moisés llama los hijos de Dios, tomaron para sí mujeres de entre otro grupo a quien Moisés llama las hijas de los hombres. ¿Bien? Mis hermanos, este texto es muy difícil, ¿sí? Este texto es muy difícil, hay mucha controversia acerca de qué significa, quiénes eran los hijos de Dios, quiénes son las hijas de los hombres, ¿sí? Hay quienes piensan que los hijos de Dios son la línea de Set y las hijas de los hombres la línea de Caín. Entonces dicen que los hijos de Set, que se suponía que estaban confiando en la promesa, de repente fueron y buscaron a las hijas impías de Caín y que bueno, que de ahí salió todo un desastre. Esa es una interpretación de este pasaje. Hay otros que piensan que los hijos de Dios se refiere a seres angelicales que poseyeron cuerpos humanos, ¿sí? Pura posesión demoníaca, así, tal cual, seres angelicales, rebeldes, que poseyeron cuerpos humanos, ¿sí? Y que se casaron con las hijas de los hombres, o sea, con mujeres humanas, y tuvieron hijos. ¿Bien? Hermano, yo personalmente me inclino a esta segunda opción. No pienso dar toda una sección de por qué, pero ¿por qué no pienso darlo? Porque de cualquier manera, ya sea que pensemos de una manera u otra, el punto es el mismo. El punto es el mismo. ¿Sí? Ya sea que la familia de Set, que supuestamente esperaban en la promesa, se casaron con las mujeres impías, ¿sí? Rebeldes, violentas, orgullosas, de la línea de Caín, ¿sí? Y se mezclaron con los hijos de la serpiente, ya sea que pensemos eso, o que pensemos que hombres malvados se expusieron masivamente a ser poseídos por demonios, para que ellos puedan casarse con las mujeres humanas, cualquiera de las dos maneras, el resultado es el mismo. ¿Qué vemos? Una abundante maldad que desembocó en un desborde de inmoralidad sexual sobre la tierra. ¿Sí? Cualquiera sea la cosa que pensemos, el punto es el mismo. Nuestra tierra, esta creación, llegó un momento en que se había desbordado de maldad, al punto de que se llenó de inmoralidad sexual, ¿bien? Tanta fue la maldad, mis hermanos, tanta fue la maldad en la tierra, que nosotros leemos una descripción de Dios que pocas veces leemos en la Escritura. Leemos que Dios se cansó de la humanidad, Dios se hartó de la humanidad. Dice que Dios dijo en su corazón,
mi espíritu no va a luchar para siempre con esta gente. En otras palabras, ¿qué significa eso? No los voy a aguantar más. No los voy a aguantar más. Mi espíritu no va a luchar para siempre contra ellos. Porque ellos son carne, ellos son polvo, no están a mi altura. ¿Sí? ¿Qué fue lo que llevó? Piensen, mis hermanos. Nosotros, ¿qué sabemos acerca de Dios? La Biblia describe a Dios como un Dios paciente, como un Dios misericordioso, como un Dios lento para la ira, como un Dios que abunda en perdón, en misericordia y en clemencia. ¿Qué tuvo que pasar en esta tierra para que ese Dios se cansara de nosotros? No estamos hablando de un Dios impaciente, de un Dios que se deja llevar por las emociones del momento. Estamos hablando del Dios santo, del Dios justo, del Dios clemente y lento para la ira. Y ese Dios lento para la ira, llegó un momento en que se cansó. Simplemente se cansó. Mi espíritu no va a luchar para siempre con esta gente. ¿Sí? Y fíjense que si nosotros avanzamos y leemos los versículos 5 al 6, estos versículos lo que nos muestran es que la inmoralidad sexual que había en la tierra, en realidad eran solamente la punta de un gran iceberg de pecado. Eran solamente una punta. Dice el versículo 5, que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo hacer siempre el mal. ¿Qué fue lo que vio el Señor, mis hermanos? ¿Qué fue lo que vio el Señor? El Señor vio maldad. Mucha maldad. A toda la tierra llena de maldad vio. Y vio solamente maldad. Maldad en abundancia, permanente, constante. Escuchen cómo acumula Moisés en esa frase. Todo pensamiento de su corazón era continuamente hacer solamente el mal. Todo, continuamente, solamente. ¿Lo ven cómo acumula Moisés descripciones para decirnos que lo único que cuando Dios miraba con sus ojos omniscientes en toda la creación, lo único que veía era maldad? Lo único que veía era maldad. Eso fue lo que vio el Señor. Cuando la familia de Set iba teniendo muchos hijos e hijas, ¿bien? Esos muchos hijos e hijas no eran una multitud de hijos e hijas fieles que estaban esperando en la promesa. Eran esta multitud. Era esta abundancia de personas que lo único que hacían era continuamente hacer solamente el mal. La maldad había llegado a inundar tanto el corazón del hombre que se terminó derramando en forma de desenfreno sexual. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. No importa si eran los hijos de Set, no importa si eran personas que se entregaron a la posesión demoníaca, lo que sea, de cualquier manera, de una forma o de otra, fue desenfreno, fue abundante maldad, desenfreno sexual y la tierra se llenó de eso. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar? Nosotros vemos en la Biblia que cada vez que se describe a una sociedad que está llegando al colmo de su maldad, ¿sí?, que está en las puertas del juicio de Dios, nosotros vemos que el colmo de su maldad siempre es el desenfreno sexual. Siempre. En la Biblia, cuando se quiere mostrar el camino de una sociedad o de un grupo o de un pueblo que se va entregando progresivamente a la maldad, siempre el colmo de ese desenfreno es la inmoralidad sexual. Y lo siguiente es el juicio de Dios. ¿Sí? Lo siguiente es el juicio de Dios. Lo cual nos advierte, mis hermanos. ¿Sí? Es una advertencia para la sociedad y para la cultura en la cual nosotros vivimos, en donde el desenfreno es total. En donde el desenfreno es total. ¿Sí? Pero nosotros vemos, mis hermanos, que no solamente el Señor se cansó de nosotros. El Señor no solo se cansó de nosotros. Dice también Moisés en Génesis capítulo 6 que al Señor le pesó en su corazón habernos hecho. Le pesó en su corazón. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se arrepintió de haber hecho algo? Si usted alguna vez hizo algo, sucedieron cosas dolorosas, gente salió lastimada, dañó a gente que amaba, lo que sea, usted sabe lo que es este sentimiento.
obviamente, a Dios no le pasó por accidente, ¿sí? Pero el sentimiento fue real. A Dios no hubo una situación que se le salió de control. Dios no tuvo un plan y luego algo salió mal, y Él no pudo impedirlo. No fue así con Dios, pero el sentimiento fue real. Moisés nos describe este sentimiento para que podamos identificarnos con lo que sintió Dios, ¿sí? El Señor le pesó en su corazón habernos hecho. Nosotros tenemos que dejar que estas palabras caigan con toda su fuerza sobre nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar el mundo de Génesis 6 y mirar un mundo en donde la maldad era tan grande que Dios no solamente se cansó de la humanidad, sino que le dolió haber creado la humanidad, le pesó haber creado la humanidad, ¿sí? Había tanta maldad, tanto pecado, tanta injusticia, tanto desenfreno, tanto desprecio por Dios, ¿sí? Que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, ¿sí? El mismo Dios que se deleitaba paseándose por el huerto del Edén con Adán y con Eva, ahora desde su trono estaba sintiendo pesar por haberlos creado. Por causa de nuestra maldad, ¿sí? Destruyendo la creación, destruyéndonos a nosotros mismos y deshonrando a Dios. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿sí? Mis hermanos, esta declaración tiene que llevarnos a ver cuán en serio toma Dios el pecado. Cuán en serio toma Dios el pecado. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé ojos para ver al pecado como Dios lo ve en Génesis 6. Como Dios lo ve. A ver nuestro propio pecado personal como Dios le ve, como Dios lo ve en Génesis capítulo 6. La Escritura nos manda a nosotros a no contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, cristianos, hijos de Dios, ¿sí?, que tenemos al Espíritu Santo dentro, con nuestro pecado también llevamos pesar al corazón del Espíritu Santo. El pecado es real, en serio, es grave, en serio. Estamos tan acostumbrados a convivir con el pecado, a que el pecado sea el aire que respiramos, a convivir con nuestro propio pecado, que somos incapaces de sentir lo que Dios siente cuando observa nuestro pecado. Y nosotros necesitamos que Dios renueve nuestros ojos, renueve nuestro corazón, renueve nuestro espíritu, para que podamos ver al pecado como Dios lo ve. Para que podamos tomarnos con la seriedad que debemos tomarnos la lucha contra nuestro propio pecado. Para que podamos alzar nuestros ojos y ver la injusticia de este mundo como Dios la ve. Ver la maldad en este mundo como Dios la ve. Ver a este mundo lleno de violencia, lleno de orgullo, ¿sí?, lleno de maldad, lleno de inmoralidad, como Dios lo ve. Como Dios lo ve. Y déjenme hacer una nota puntual y especial, mis hermanos, y rogarles que consideren también el grave peligro de la inmoralidad sexual. Consideren el grave peligro de la inmoralidad sexual, ¿sí? Los pecados de inmoralidad sexual, mis hermanos, no solo nos destruyen, sino que evidencian que podemos estar muy cerca de cruzar una línea que si la llegáramos a cruzar terminaríamos demostrando que en realidad nunca fuimos de Cristo, ¿sí? Un límite de desenfreno que no es propio de los hijos de Dios. No nos engañemos, la Escritura dice claramente: ningún inmoral heredará el reino de Dios. Tomémonos en serio la advertencia de la Escritura. Porque este evento que vemos acá en Génesis 6 es un evento que lo vamos a ver repetido
en la Escritura cada vez que Dios esté a punto de derramar su juicio. Cuando lleguemos a Génesis 19 y veamos Sodoma y Gomorra, también vamos a ver a una sociedad entregada a la inmoralidad sexual. Cuando leamos en nuestras Biblias el libro del profeta Ezequiel y veamos los juicios de Ezequiel, también vamos a ver a una sociedad entregada a la inmoralidad sexual. Cuando leemos Romanos 1 y vemos por qué viene la ira de Dios sobre la humanidad, vemos también a una humanidad entregada a la inmoralidad sexual. Y cuando vemos el Apocalipsis, el fin de la historia, también vemos que quienes van a estar fuera del reino de Dios son los inmorales. Porque cada vez que Dios quiere mostrarnos que una persona, un pueblo, una sociedad está a punto de caer bajo su juicio, nos muestra que su pecado ha llegado a su colmo porque se ha entregado a la inmoralidad sexual. Entonces temamos a ese pecado, hermanos. Temamos a ese pecado. Temamos a ese pecado. Hombres, seamos esposos fieles a nuestras esposas. Seamos fieles a nuestras esposas con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Cuidemos a nuestros hijos de exponerse a la inmoralidad sexual, de exponerlos a imágenes, a series, a películas, a comentarios, a chistes, a lo que sea que sus mentes no van a poder manejar. Cuidémoslos. Nosotros hoy imprudentemente podemos exponerlos a algo que los va a conducir a ser esclavos de pecados que durante quizás años y quizás toda su vida no van a poder librarse. Temamos a la inmoralidad sexual. Temamos. Mujeres, mis hermanas, también cuídense de la inmoralidad sexual. Cuídense. Sean mujeres, sean esposas fieles. Guárdense, cuídense de sentirse estimadas, protegidas, entendidas por otro hombre que no sea su esposo. Cuídense de la manipulación, cuídense de la sensualidad, guárdense de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Ustedes jóvenes, adolescentes, guárdense, teman a la inmoralidad, Tienen que tener miedo. Un permiso que se den hoy en día puede traer consecuencias para toda la vida, de verdad. Y no solo estoy hablando de, está por demás hablar, ¿no es cierto?, de embarazos y todo lo demás. Estoy hablando de sus almas, estoy hablando de esclavitud al pecado. De eso estoy hablando. Cederle un centímetro a la tentación hoy puede traer años, décadas de esclavitud a la inmoralidad sexual. Miremos Génesis 6 y consideremos la condenación que viene sobre una sociedad que se ha entregado a la maldad. Y temamos al pecado. Porque la ira de Dios viene sobre los hombres por estos pecados. Viene la ira de Dios. Temamos al pecado y temamos a Dios que castiga el pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Dios se queda en la tristeza, en el pesar? No. Dios da un paso más. Él emite una sentencia. Dice el versículo 3, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne. ¿Y qué dice? Por tanto, serán sus días 120 años. Hasta acá los espero. Hasta acá los aguanto. Y dice el versículo 7, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberles hecho. Entonces nosotros vemos por un lado, ¿sí?, una maldad sin freno, y ahora vemos qué cosa, el merecido juicio de Dios. La ira de Dios viniendo justamente sobre los seres humanos que se han entregado a la maldad. ¿Por qué? Porque en el mensaje de Génesis, algo que creo que ya tiene que ir quedando claro, es que el libro de Génesis es un libro que está atravesado por dos familias, ¿no? Los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Y la enemistad que hay entre estas dos familias. Pero hay una promesa. Esto no es una carrera que no sabemos cómo va a terminar. Hay una promesa, y es que la familia, la serpiente misma, va a ser aplastada. La serpiente misma va a ser aplastada. Y ya sea por un salvador, o ya sea por el juicio, la serpiente va a ser derrotada. ¿Sí? Ya sea por un salvador o por el juicio, la serpiente va a ser derrotada. Ellos, los hijos de la serpiente, son carne. No los voy a soportar, dice el Señor. Yo no voy a lidiar con esta gente, porque ellos son carne. Ellos nunca pueden prevalecer contra el Creador.
El Creador tiene autoridad para poner un límite a la maldad, para decir van a llegar hasta los 120 años, ni un segundo más, hasta los 120 años. Nosotros no tenemos autoridad ni para agregarnos un día a nuestra vida. Somos carne, no tenemos autoridad. El Creador sí. Van a ser 120 años y ya. Bien, y la sentencia es clara. ¿Qué va a pasar luego de los 120 años? Voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Esa es la sentencia. ¿Sí? Ese es el juicio, y esta es la palabra clave, este es el juicio merecido por la maldad. No estamos frente a un Dios que ha sido desbordado, que vio que todo se le salió de control y está desbordado emocionalmente, no sabe qué hacer y dice, ya está, empiezo de nuevo. No, no estamos frente a ese Dios. Nosotros estamos frente a un Dios santo, justo, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, pero que no tiene por inocente al culpable. Ese es el Dios verdadero, ¿sí? Y esta sentencia lo que nos muestra en primer lugar, ¿sí?, es que este Dios santo, justo, por lo que acabo de decir, emite una sentencia que nadie puede objetar. Nadie puede objetar. Nadie puede reclamarle a Dios, nadie puede decir que Dios está sobrepasando. En segundo lugar, lo que vemos nosotros es que Él no es un Dios que quede atrapado en sus emociones. Él no dice, me pesa haberlos hecho y derrama lágrimas y queda desorientado, no sabe qué hacer. No, Él no queda atrapado en sus emociones. Dios hace lo que tiene que hacer. Y si el mundo se ha llenado de maldad y el mundo debe ser juzgado y la humanidad debe ser borrada de la faz de la tierra, Él lo va a tener que hacer y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Bien? No es sentimentalismo fuera de control. Dios no está desbordado, sus emociones no se han salido de control, Él es Dios, todas sus obras son justas y si la maldad demanda castigo, el castigo va a ser hecho. El castigo va a ser hecho. En tercer lugar, y como mencionamos hace un momento, esta sentencia nos enseña de que al final Dios va a hacer lo que sea necesario para aplastar la cabeza de la serpiente. Si para hacerlo tiene que borrar de la humanidad a toda la familia de la serpiente, de la tierra, a toda la familia de la serpiente, Él lo va a hacer. La salvación final viene a través de la gracia de Dios y a través del juicio. Así es como viene la salvación final. Y el cuadro más grande de esta declaración que acabo de dar es la cruz. La cruz es la mayor demostración del juicio y de la gracia de Dios. Es en la cruz en donde Dios juzgó la maldad y es en la cruz en donde Dios ofrece su gracia abundante para todos los que confían en Cristo. La historia de la Biblia es la historia de la salvación de Dios viniendo a través del juicio. ¿Sí? En cuarto lugar, lo que nosotros aprendemos también, ¿no les llamó la atención? Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. ¿Y qué más? Y al ganado. Y a las aves. Pobre perrito, ¿qué culpa tiene? ¿Sí? Pobrecitos los animales, ¿qué culpa tienen? Bueno, Dios a nosotros cuando nos creó, nos dio un mandato. Él nos hizo gobernantes de la creación. ¿Sí? Y como todo gobernante, gobierna y representa a aquellos a quienes gobierna, ¿o no? ¿Sí? Si nuestros gobernantes toman malas decisiones, nosotros también padecemos esas malas decisiones, porque ellos nos representan. Bien, bueno, Adán y toda la humanidad se ha parado delante del juicio de Dios como representante de toda la creación. Y al haber caído bajo la condenación de Dios, hemos arrastrado a toda la creación bajo la condenación de Dios. ¿Sí? En quinto lugar, esta sentencia también nos enseña que es imposible que el hombre pueda prevalecer bajo el juicio de Dios. Ese es el significado de la declaración, porque son carne. Ese es el significado, es imposible. Si Dios dice, voy a borrar al hombre de la tierra que yo he creado, no va a haber ni uno solo que sobreviva. ¿Por qué? Porque Dios dijo que los voy a borrar. Es imposible que nosotros somos polvo, Dios es eterno, nosotros somos carne, débiles, expuestos a la mano de Dios y a su juicio. Dice el profeta Isaías que todas las naciones son como una gota de agua que hay ahí en el fondo del balde delante de Él. Eso es lo que somos. Si todos nosotros, todas las naciones,
y 10 millones de demonios nos paráramos como un ejército para enfrentar a Dios y tratar de doblar su juicio, no tenemos ninguna oportunidad. Nada. Somos carne. Somos carne. Pero la historia no termina con esta sentencia, hermanos. La historia termina con el versículo 8 de Génesis capítulo 6, que es la respuesta. ¿De dónde salió la familia que espera en la promesa? ¿Es una familia de gente fiel, obediente, súper santa y por eso esperaron en la promesa? No, ya hemos visto lo que hizo esta familia. Ya hemos visto. ¿De dónde salió? ¿Cómo llegamos de Set? ¿Cómo es que Enoc caminó con Dios? ¿Cómo es que Lamec, cuando tiene a Noé, dice, este nos va a librar? ¿De dónde salió toda esta gente? Versículo 8. Pero, Noé era un hombre súper santo. ¿Sí? ¿Así dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia. La gracia de Dios es la respuesta a cómo en este mundo de maldad se va a cumplir la promesa. A cómo en medio de este mundo de maldad va a haber un pueblo que va a regresar al Edén. Es la gracia de Dios. ¿Sí? El mensaje del libro de la genealogía de Adán es que no todo está perdido para este mundo triste ni para la humanidad pecadora. Que la última palabra no la tiene la maldad de los hombres. El mensaje de Génesis 5 y 6 es que la última palabra la va a tener y la tiene la asombrosa e inmerecida gracia de Dios. ¿Sí? Si hay un Noé en esta historia es porque Dios derrama gracia. Sin la gracia de Dios no hay Noé. Sin la gracia de Dios no hay Noé. Bien, Dios sigue derramando su gracia, generación tras generación. Dios derramó su gracia en el Edén, cuando en vez de darle a nuestros primeros padres la sentencia que su pecado merecía, mató a ese animalito para que ellos vieran que en su lugar alguien iba a poner su vida y ellos iban a poder ver el sol un día más. Dios derramó su gracia sobre Adán y sobre Eva, dándoles un hijo, Set, después de que habían perdido a Caín. Dios derramó su gracia a través de hijo tras hijo tras hijo de la línea de Set. La razón por la que hubo un Adán, porque hubo un Set, por la que hubo un Enoc que caminó con Dios, por la que hubo un Lamec que recordó la promesa y porque ahora va a haber un Noé, la razón es la gracia de Dios. Es que Dios es amor. Es que Dios no se deleita en el castigo. Es que Dios es un Dios clemente y misericordioso. Y sobre todo es que Dios es un Dios fiel. Él prometió que iba a traer al vencedor, que iba a derrotar a la serpiente, y Él se va a encargar. Él no dejó esa promesa en manos de la humanidad. No lo dejó, bueno, ahora encárguense ustedes de que su familia se acuerde de la promesa, de que ellos crean, de que ellos y que un día ellos, hijo, traigan al vencedor. No lo dejó en manos de la humanidad. Él mismo en persona interviene. Cuando el derrotero de la humanidad va camino a un lado, Él interviene soberanamente para enderezar lo que tiene que ser enderezado y derrama su gracia para que la promesa se mantenga. ¿Sí? Es su gracia, mis hermanos, la que va a traer al vencedor. Es cierto, el versículo 9 nos dice que Noé era un hombre justo y perfecto a los ojos de Dios. Y alguien dirá, por eso Dios. No, es al revés. No es que Dios derramó su gracia porque Él era justo y perfecto. No, Él fue justo y perfecto porque Dios le dio su gracia. Mis hermanos, no perdamos de vista la verdad. Noé no se ganó el derecho al favor de Dios por ser justo. La gracia de Dios transformó a Noé. El gran punto de este libro entonces es que Dios va a traer su salvación. No importa el abismo de maldad, no importa las olas de maldad que vengan sobre el pueblo que está esperando la salvación del Señor. No importa eso, Él va a traer la salvación. Él va a traer. Por eso, mis hermanos, no desmayemos, iglesia, al ver la maldad de los hombres.
No desmayemos. La maldad es mucha. Decíamos hace un momento, esta descripción del mundo en estos días es tan parecida a la nuestra. Es tan parecida al de nuestro mundo, la maldad es mucha. ¿Sí? Como decíamos la semana pasada, a veces la fuerza de nuestras iglesias parece tan poquita, tan poca fuerza. Pero el mensaje del Génesis hasta ahora viene siendo, no va a depender de ustedes. No desmayen, esperen en la gracia de Dios, esperen en la gracia de Dios. Al final, mis hermanos, si ustedes son de Cristo, al final vamos a volver al Edén. Al final vamos a volver al Edén. No va a haber mundo de maldad, no va a haber mundo de inmoralidad, no va a haber mundo de violencia que impida que los que son de Cristo perseveren y lleguen hasta el final. No va a haber eso y vamos a volver, ¿sí? No miremos a este mundo entonces con resignación, con desilusión ni con decepción. Esperemos en el poder de Dios para salvar a los pecadores, para transformar a los pecadores y para cumplir su promesa en nosotros los que creemos. Si somos de Cristo, vamos a llegar, vamos a volver. Y si somos de Cristo, podemos estar seguros que vamos a ver con nuestros ojos a más hombres y mujeres que hoy están entregados a la maldad, siendo objeto de la gracia de Dios, experimentando el perdón por medio del Evangelio. Esa es la verdad. Y aquellos de ustedes que no son de Cristo tienen que saber, el mensaje de este texto para ustedes es que el juicio de Dios es inevitable y está viniendo. Está viniendo. Nosotros vamos a ver la semana que viene, pero es una historia muy conocida. ¿Cómo Dios va a juzgar? ¿Cómo Dios termina juzgando a esta generación? Envía un diluvio, inunda completamente la tierra. ¿Sí? Nos dice el apóstol Pedro que Dios se comprometió a que Él no iba a volver a hacer eso, no iba a volver a inundar la tierra. Pero viene un día en donde Él va a volver a juzgar al mundo, y va a volver a juzgar como juzgó a esta generación. Aquellos que se entregaron a esta maldad y que fueron arrojados, como dice Pedro, a prisiones eternas, así también van a experimentar esas prisiones eternas aquellos que hoy no se quieran arrepentir. Porque Dios es el mismo, ¿sí? Dios es el mismo. Y si no son de Cristo, y si se rehúsan a venir a Cristo, no importa quiénes sean, no importa cuántos años hayan ido a la iglesia, no importa qué edad tengan, no importa absolutamente nada. Si se rehúsan, si se rebelan contra su Creador, van a tener parte en el juicio de Dios junto con esta misma gente. Pero si se arrepienten de su maldad, para ustedes hay un Salvador. Si se arrepienten de su maldad, para ustedes hay un Salvador. Si se arrepienten de su maldad, el juicio de Dios que está viniendo sobre ustedes es redirigido hacia la persona de Jesús. Jesús en la cruz del Calvario enfrenta y carga con el juicio de Dios por el pecado. Y todo aquel que cree en Él, que se arrepiente de sus pecados y cree en Él, nada más. Arrepiéntanse de su maldad y crean en Él. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Él ya no tiene que esperar el juicio de Dios. Ya es parte de la familia de Dios. Ya es recibido por Dios, por medio de Jesús. ¿Sí? Pero Dios no va a luchar con nadie para siempre. Mis hermanos, también les digo a ustedes y los llamo a tener esperanza, ¿sí? En la gracia de Dios y en su firme determinación a cumplir con su promesa de salvación hacia ustedes. En el libro del Génesis, el Salvador estaba adelante, ¿no? Muchos años adelante. Pero para nosotros hoy el Salvador ya vino. Nosotros ya le pudimos poner rostro al Hijo de la Mujer. Es Jesús, quien cargó con nuestro pecado, quien perdona nuestra maldad y quien
nos santifica, quien no nos ha dejado solo en nuestra lucha contra el pecado. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo les decía hace un momento, tomémonos en serio la lucha contra el pecado, ¿sí? Tomémonos muy en serio la lucha contra el pecado, aferrados a la gracia que tenemos en Cristo, a quienes ya somos en Cristo. Personas que ya hemos muerto al pecado, personas cuyo hombre de pecado ha quedado sepultado en aquella tumba de la cual Cristo se levantó. Luchemos contra el pecado con la gracia de Dios. ¿Sí? A veces es difícil, ¿no? ¿Qué significa esto de no con mi fuerza, sino con la gracia de Dios? Si pudiese explicarlo de una manera muy corta, aunque amerita toda una serie de predicaciones, pero si pudiera decirlo de una manera muy breve, significa confiando en que Dios me ha prometido que me iba a dar la victoria. Y confiando en que Dios ya me ha hecho, me ha transformado, ha matado en mí todo lo que debía morir para que yo pueda vencer al pecado. Y me ha dado a mí todo lo que yo necesito para poder vencer al pecado. Confiando en eso, confiando en que soy recibido por Dios, no por mi progreso en la santidad, sino por la perfección de Cristo. Y confiando en que todo lo que debía morir en mí para vencer al pecado ha muerto en Cristo, y que todo lo que yo necesito para vencer al pecado es mío en Cristo. Eso es lo que significa. No con mis fuerzas, sino con las de Cristo. Y luchemos así contra el pecado. Luchemos así. ¿Sí? Luchemos, mis hermanos, por el avance del Evangelio. Luchemos por el avance. Si nosotros creemos de verdad que este mundo inundado de maldad, en este mundo inundado de maldad, la gracia de Dios sigue operando, la gracia de Dios sigue trayendo hijos a la familia de la mujer. Si nosotros creemos eso de todo corazón, entonces con mucha esperanza y con mucho valor podemos ir a predicar el Evangelio. Podemos ir a predicar el Evangelio. Porque en medio de este mundo de maldad todavía hay hombres que van a hallar gracia a los ojos de Dios. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, que seguirán hallando gracia ante los ojos de Dios. Y la iglesia debe llevar el Evangelio con esa esperanza. Con esa esperanza. Tengamos esperanza de que el Evangelio aún sigue siendo poder de Dios para salvación. Y este mundo es un mundo malo. Vamos a ver la semana que viene que la conclusión de Moisés después del diluvio es que el mundo después del diluvio es el mismo que el mundo antes del diluvio. Esa es la conclusión de Moisés. Este mundo es el mismo. ¿Bien? Sigue siendo un mundo malo. Pero en este mundo Dios sigue derramando su gracia. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es también la esperanza de los pecadores que están ahí afuera. Vamos a orar. Señor, por favor te pido que llenes a tu iglesia de esperanza en tu gracia, Señor. Que llenes a tu iglesia de valor, de coraje, de esfuerzo, Señor, de verdadero esfuerzo. Que podamos creer de todo corazón lo que acabamos de leer, de que en un mundo malvado seguís derramando tu gracia, Señor. Seguís derramando tu gracia. Gracias, Señor. Muchas gracias por no habernos abandonado. Muchas gracias por habernos dado un Salvador. Danos el poder anunciarlo, Señor, anunciar este Salvador a todos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.